Qué alegría que seas parte de nuestra Escuela de Negocios. Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Transformaremos tu mente, sin dejarte solo en ningún momento, para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. Bueno, muy buenos días a todos, a cada uno de los que se ha conectado hoy. Les queremos dar la bienvenida a nombre de Majestic Network Escuela de Negocios a cada uno de los emprendedores y empresarios exitosos que están hoy conectados con un tremendo tema desde el Manso Guayas del señor Luis Machado, Luchito Machado. Yo digo que Luchito es como es un niño, miren esa cara, ¿no? Así es que está muy joven y muchos años de experiencia vendiendo desde muy chiquito, así es que pues nos va a contar muchísimas cosas. Ahora, adicional a esto, estoy en Healthy Family trabajando desde las 9 en punto de la mañana. Wow, qué puntuales, ustedes no tienen idea, me quedé impresionado nosotros. Ya estamos en la oficina de la señora Katy y el señor César Villasís desde aquí, transmitiendo para disfrutar de nuestra reunión. Luis, muy buenos días y bienvenido a este tu espacio, Luis. Te dejamos con todos. Éxitos. Hola a todos. Desde ya me siento muy feliz, un abrazo para todos. Gracias, Maurito, también por este espacio. Y vamos a conversar de un tema sumamente importante. La verdad que el tema de lo que tiene que ver con comportamiento humano es un tema sumamente interesante, porque no ha cambiado en realidad en muchísimo tiempo y es algo que va cambiando muy poco y es lento. Entonces, poder comprenderlo, créanme que va a permitir de que ustedes puedan sacarle mucho provecho a sus relaciones interpersonales, hablando entre amigos, la familia, hablando en temas de clientes, hablando en temas de equipos comerciales. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de aquello, ¿no? Van a darse cuenta que hay bastantes cosas interesantes que están ahí y que hoy las vamos a poder comprender, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, una de las cosas que quiero comenzar explicándoles es que el tema del comportamiento humano no es que es solamente una ciencia como tal, sino que es un conjunto de ciencias en realidad. Aquí entra la psicología, entra la antropología, la sociología, entran un sinnúmero de ciencias que ya nos han ido explicando más o menos cómo funciona el comportamiento humano. Entonces, hablar de comportamiento humano es un tema sumamente extenso, así que hoy vamos a enfocarlo puntualmente en dos cosas que me gustaría realmente concretar, ¿no? La primera es entender cómo tomamos nosotros las decisiones, ¿ya? Que eso es importante porque eso va a hacer que podamos influenciar, obviamente, nuestros equipos de ventas o las personas que queramos de forma inteligente, sencillamente apalancándonos del comportamiento natural de todo ser humano. Entonces vamos a ver vamos a aprender cómo justamente tomamos decisiones. Y lo segundo, que es entender cuáles son los movilizadores que tenemos, qué es lo que hace que nos sintamos motivados o qué hace que muchas veces nos frustremos. Entonces, por un lado, vamos a ver cómo tomar decisiones y por otro lado, vamos a ver justamente qué cosas motivan o qué cosas justamente desmotivan a una persona al momento de tomar cualquier tipo de acción, ¿ya? Entonces, una de las cosas interesantes del comportamiento humano, no sé si ustedes sabían, pero el comportamiento humano, al tener un cambio tan lento, hace de que grandes empresas, entre ellas las líderes, ya hoy en día más que nada las tecnológicas, como Facebook, como lo que tiene que ver con todo el metaverso, todo lo que tiene que ver con empresas multinacionales, se apalancan mucho el comportamiento humano para vender más. Los políticos también. Un ejemplo de eso, por ejemplo, hay un documental en Netflix, vale la pena que se lo vean para que entiendan un poquito el poder que tiene esto, que se llama El dilema de las redes sociales. Y si ustedes se lo ven, se van a enterar cómo Donald Trump ganó las elecciones, ¿no? Básicamente, entendiendo cómo la gente se comportaba literalmente
hicieron campañas para personas que eran más manipulables, para personas que eran menos manipulables, y ellos lo cuentan en el documental, ¿no? Incluso la empresa que ayudó a Donald Trump hoy en día está pagando muchas multas, incluso está siguiendo juicios, obviamente, porque hicieron muchas cosas que no son éticas. Pero eso lo han venido haciendo durante toda la vida, porque el comportamiento humano es que si a alguien que tiene hambre le pones enfrente un pan, esa persona va a estirar la mano, porque sigue su instinto. Entonces, vamos a entender un poquito más acerca del comportamiento humano. Y puntualmente, comportamiento humano, como decía, son un conjunto de ciencias. Y aquí viene la pregunta, que es justamente, ¿qué es justamente el comportamiento humano? Y para esto debemos entender de que hablamos netamente de comunicación. Y al hablar de comunicación, hablamos de un principio, de un postulado que es todo comunica. Eso es lo primero que debemos entender. Que absolutamente todo comunica. Ahora, bueno, como decía nuestro querido Mauro, bueno, mi nombre es Luis Machado. Mauro decía, bueno, se lo ve súper jovencito, recién tengo 30 años y entonces este rostro es el reflejo de la buena vida. Pero lo que sí es cierto es que, como todo en la vida, uno se vuelve experto en las cosas que causan dolor. Y eso lo van a comprender un poquito más adelante. El mejor ejemplo. Imagínense, ustedes deben tener algún tipo de dolencia. Por ejemplo, el que sufre de dolores de espalda, se termina volviendo perito en todo lo que tiene que ver con la columna, con las cervicales, porque como visita a un doctor, visita a otro, prueba una cosa, prueba otra, comienza a meterse y empaparse del tema al punto tal de que termina comprendiendo ese tema incluso mejor que un experto. Eso, digamos, que fue lo que me pasó a mí con el comportamiento humano. Digamos que tuve una niñez bien complicada. Eso hizo que yo tuviera muchos problemas de habla principalmente. Yo llegué a tener problemas, incluso algo con el tema de la dislexia, y era muy introvertido. Entonces eso hizo que yo sufriera mucho bullying en el colegio, eso hizo que yo tuviera muchos problemas a nivel familiar, y eso se vio reflejado incluso a nivel psicológico, trayéndome bastantes consecuencias sumamente serias y severas. Que bueno, como les digo, causó tanto dolor que en esos momentos donde uno trata de buscar cómo curar el dolor, uno comienza a decir, bueno, pero ¿por qué actúo así? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué hice esto? Y entonces eso me llevó a meterme en el mundo de la psicología. Después comencé a estudiar también programación neurolingüística. Incluso me llamaba mucho la atención ser criminólogo, así que comencé incluso a estudiar todo lo que tiene que ver con lectura corporal, con microfasiones que hacen de que una persona, por más que te esté diciendo la verdad, de repente tiene una microfación muy pequeña y eso ya te está diciendo muchas cosas detrás. Comencé a estudiar grafología, que tiene que ver el estudio de cuando tú escribes, cuando firman, las cosas que te transmiten. Y bueno, y muchas otras cosas más. Después me metí en el mundo de la neurociencia, incluso después me certifiqué como entrenador de neuroventas, estudié con Jürgen Clark. Y bueno, y comencé a meterme en este mundo justamente con intención de aplacar los dolores que había comenzado a tener en el pasado. Y la verdad es que al irme metiendo cada vez más en esto, sí, definitivamente el dolor comenzó a reducirse, a bajar. Pero me di cuenta en un momento de que llegué a tener esa plena felicidad. Y ahí me di cuenta de que en realidad muchos de las situaciones o problemas por los que yo había pasado, en realidad otras personas las estaban pasando. Entonces ahí me di cuenta que era un buen momento para comenzar incluso a compartirlo, porque una cosa es que uno busque el bien común, y otra cosa es tratar de ser valioso, ¿no? Donde uno trata de agregar también valor a las personas. Hoy en día, para mí ha sido una de las cosas que más me llena de felicidad, poder ayudar a jóvenes que están metidos tal vez en adicción, en drogas. Hago terapia incluso con parejas que están pasando por algún tema de problemas, que les cuesta comunicarse. Y eso de ahí, pues bueno, al final del día se ha vuelto uno de mis propósitos de vida, obviamente seguir ayudando y poder trascender en esta área. Pero ahí me di cuenta entonces de que comprender esto no solamente te va a permitir sentirte bien
tú mismo, sino que va a permitir de que tú puedas, obviamente, ayudar al resto. Entonces, vamos con la primera pregunta que nos hacemos nosotros al hablar de este tema. Entonces, el primer punto, ya hablamos que todo comunica, absolutamente todo. Y aquí la pregunta, como les digo, va enfocado a las decisiones. ¿Cómo nosotros tomamos decisiones? ¿Cómo funciona este tema de tomar decisiones? ¿Será que sencillamente decimos sí o decimos no? ¿Qué pasa en nuestra mente cuando tomamos una decisión? Les cuento básicamente para que ustedes lo entiendan un poco mejor. El doctor Paul MacLean, más o menos de la década de los 50, saca su teoría del cerebro triuno o de los tres cerebros. Claro, obviamente no se refiere a que tenemos tres cerebros, sino que el cerebro está subdividido en tres partes. En otras palabras, se ha ido desarrollando, se ha ido evolucionando de cierta forma, obviamente al punto tal de que no sé si, déjenme ver si puedo marcar aquí, déjenme marcar que sí, creo que puedo marcar. Ok, entonces, miren, les voy a mostrar. Esta aquí, que es la glándula pineal, es conocida también como el cerebro reptiliano. Déjenme ver si lo logro dibujar para que ustedes lo vean. Miren, aquí lo estoy graficando ahora mismo en sus pantallas. Esto de acá, que es el cerebro, algunos lo conocen como el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, no es otra cosa más que el cerebro instintivo. O como les decía justamente, esta glándula básicamente lo que tiene que ver es con el instinto de sobrevivir, el instinto de querer seguir viviendo, el instinto de respirar, de dormir, de todo lo que tiene que ver incluso con el tema de mantenerse vivo, es básicamente lo que hace esta primera subdivisión del cerebro, que es lo que conocemos como el cerebro reptiliano. ¿Por qué hablamos de cerebro reptiliano? ¿Por qué se lo compara con el reptil? Porque si tú ves una lagartija que se está subiendo a la pared y tú la aplaudes, la lagartija automáticamente corre. No medita, no reacciona, no comunica nada, sencillamente corre. Eso pasa con nosotros. Muchas veces, ante ciertas situaciones, sencillamente corremos. O en otras situaciones nos quedamos inhibidos, no nos movemos en absolutamente para nada. Pero es básicamente esa la razón por la que se conoce como cerebro reptil. De ahí hablamos de la siguiente capa del cerebro, que es básicamente el cerebro límbico. ¿Por qué se llama cerebro límbico? Básicamente, como su nombre mismo lo dice, limbo significa borde. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está el cerebro reptiliano y tiene un pequeño bordecito. Entonces, este borde, justamente de ahí viene el nombre, se lo llama como cerebro límbico. Y aquí alberga todo lo que tiene que ver con las emociones, lo que tiene que ver con la emocionalidad que uno puede llegar a tener al momento de comunicarse, de alimentarse, de interactuar con las personas, todo lo que tiene que ver principalmente con las emociones. Entonces, esto es importantísimo porque esto de acá, ahora ustedes lo van a entender, es una de las cosas más importantes que tiene justamente nuestro cerebro. Es más, el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, más el cerebro límbico, estas dos partes, toman el 85% de todas nuestras decisiones. El 85% de las decisiones que nosotros las tomamos en base a nuestro instinto y en base a nuestras emociones. Entonces, si se preguntaban en base a qué tomamos las decisiones, es básicamente esto. Ahí se dan cuenta estas frases que te decía muchas veces tu papá o tu abuelito, que te decía, bueno, es un consejo de personas muy sabias, definitivamente, incluso es bíblico, que si estás muy molesto, por ejemplo, si estás muy molesto, no tomes una decisión. Pero no solamente con esta emoción, con la ira, con el enojo, sino también si estás muy triste o si estás muy feliz, tampoco tomes una decisión. Primero vale la pena, obviamente, hacer uso de algo que nosotros tenemos por encima de las otras especies, que es básicamente la parte racional, que si nos comparamos obviamente con otras especies, pues aquí ustedes pueden darse cuenta, es la mayor parte de nuestro cerebro, es justamente el neocórtex, o también conocido como el cerebro cortical. Entonces, esto de acá, que es justamente, por ejemplo, el lóbulo prefrontal, esta parte de acá, es la encargada básicamente de la comunicación. Por eso, si ustedes ven dentro de lo que tiene que ver con la evolución
del cráneo humano. Ustedes se dan cuenta que el neodental, esta parte la tenía mucho más aplastada. La parte de la frente la tenía mucho más aplastada, y por eso su comunicación era y todo lo trataba de hacer solamente con sonidos, no tenía todavía la habilidad de comunicarse. Por eso les digo que el cerebro de cierta forma ha ido, obviamente, adaptándose a los tiempos, ha ido evolucionando, y eso también ha ido haciendo que tomamos ciertos comportamientos ante ciertas situaciones. Pero resumiendo esta primera parte, tomamos decisiones básicamente porque queremos sobrevivir y porque sentimos una emoción. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros podemos generar emociones de forma oportuna para que una persona pueda tomar, imagínense, el 85% de las decisiones son emocionales? Entonces, si este es algo que ya está instintivamente en el ser humano, el 85% de las decisiones las tomamos. Entonces, ¿cómo apalancarnos de esto? ¿Cómo hacer para que las personas tomen decisiones, obviamente, que incluso a nosotros nos favorezcan? Entonces, hemos resumido hasta aquí que el 85% de las decisiones que nosotros tomamos son emocionales. Y aquí viene la respuesta de lo que les estaba preguntando. ¿Cómo nosotros, entonces, podemos crear emoción? Y hay infinidad de formas, pero hoy quiero regalarle dos, ¿ya? Porque hoy vamos a enfocar, obviamente, el comportamiento humano hacia la comunicación. Estamos hablando, obviamente, de cómo influenciar en nuestros equipos de ventas, cómo influenciar, obviamente, en nuestras relaciones interpersonales, con la pareja, con nuestros hijos. Y aquí viene algo interesante. Cuando el cerebro detecta que todo es muy bonito, que todo es muy perfecto, enseguida dice, esto es mentira. Esto es mentira, esto no puede ser real. Entonces aquí literalmente les estoy regalando una piedrita de oro, porque si ustedes comprenden esto, van a dejar incluso de dar siempre sus discursos como que si todo sea exageradamente bueno. No hay nada más que el cerebro agradezca, que encuentre de entrada que hay algo mal. Entonces, ¿cómo funciona? Miren, es fácil. Recuerden en algún momento cuando ustedes han estado con alguna persona, obviamente conocen una persona nueva que les atrae físicamente, que ustedes dicen, ¿sabes qué? Esa mujer o ese hombre es hermoso, es el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, y tú dices, yo quiero estar con ella, ¿no? ¿Qué pasa? Comienzas a conocerlo y de repente te das cuenta que, aparte de ser sumamente atractivo a tus ojos, es casi que perfecta, ¿no? Que se viste bien, que vive en un lugar, que entonces es todo perfecto, ¿no? Entonces ahí llega un momento, o sea, tienen que haber dado cuenta, que es un momento como que dicen, no, ¿sabes qué? Tiene que tener algo malo, porque no puede ser perfecto. Tu cerebro, aunque todo sea bueno, tu cerebro necesita buscar algo malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tu cerebro instintivo te dice, recuerda, que nada es bueno. Cuando el fuego salió, también nos quemó. Cuando salimos, perdimos a muchas personas porque obviamente no estuvimos listos para defendernos de un tigre, de un oso. Entonces tu cerebro te trata de proteger y automáticamente tiene que haber algo malo. Entonces, cuando tú vas a dar un discurso de venta, una de las fórmulas para crear emociones con tu discurso es decir, dos cosas positivas y una negativa. Ahora, todo lo que les estoy contando no es porque se me ocurrió a mí, porque a mí se me ha funcionado, no. Esto de aquí ya lo viene probando la neurociencia aplicado justamente a las ventas hace más de 20 años, exactamente ya van a cumplir 26 años. O sea, es un tiempo donde han hecho experimentos, dando discursos, conectando sensores a otra persona y detectando cómo su cerebro se prende o se apaga dependiendo de las cosas que dice o que se hace. Entonces, una de las cosas que descubrieron es que cuando tú quieres crear una emoción en una persona, definitivamente tu discurso de venta tiene que ser emocional. Nunca trates de hablar solamente de cosas buenas. A veces nosotros cuando queremos hablar, por ejemplo, de lo que nos dedicamos, queremos tal vez trabajar con alguien, le decimos lo bueno, todas las cosas buenas donde estamos trabajando, hablamos justamente de la empresa, hablamos de cómo nos ha ido bien a nosotros, de cómo le está yendo bien a nuestros amigos, pero muchas de las veces no tenemos también la sapiencia de decir, pero ¿sabes qué? No todo es bueno. No todo es bueno, ¿por qué? Porque obviamente, imagínate algo tan grande, pues obviamente siempre va a haber mejoras, siempre se puede hacer una u otra cosa. Incluso tú le dices, es más,
hay que trabajar muchísimo y comienzas a hablar también de las cosas que son negativas. Y entonces el cerebro dice, ok, sí es verdad, tiene muchísimas cosas buenas, pero también este es el lado malo. Y comienza a hacer los pros y los contras, pero como son dos buenas y una negativa, entonces dice, son más las buenas que las negativas. Y en ese momento dice, ok, voy a actuar, y toma la decisión de actuar. Lo mismo te va a pasar en cualquier situación en la que tú quieras hacer. A veces, muchas veces, quieres hablar con tus hijos y muchas veces le dices el por qué sencillamente tiene que hacer algo, pero también no le dices también el lado negativo. Le dices, ok, puedes hacer esto y te va a servir para esto, para aquello, para aquello, para aquello. Ahora, si no lo haces también te va a pasar esto, o incluso haciéndolo te va a suceder esto, pero es importante de que tú al cerebro humano siempre le hables de cosas positivas, pero que también le hables de cosas negativas. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las formas. Eso incluso va metido dentro de uno de los modelos de neuroventas. Hay otros elementos que se le añaden a esto, a crear emoción, pero eso tal vez lo hablaremos mucho más adelante. No, hoy ya no creo que nos dé el tiempo, pero lo que sí quería es darles una de las fórmulas comprobadas por la ciencia de cómo crear emoción. Entonces, nunca cuenten como que si todo fuera perfecto, sino que también destaquen las cosas negativas de sus vidas. Es más, una de las cosas que más impacto generan en otra persona es cuando tú reconoces que no eres perfecto. Cuando tú le dices, ¿sabes qué? Mira, yo durante mucho tiempo estaba dedicándome a hacer mal mi trabajo, sencillamente porque hacía esto y aquello. Y te digo que eso me trajo mucho dolor, no solamente a mí, sino a mi familia, porque eso se ve reflejado, obviamente, en las cuentas sin pagar, se ve reflejado en una y en otra cosa. Y en ese momento tú le dices, pero de repente me di cuenta que tenía una herramienta poderosa en mis manos y comencé a hacer esto, y comienzas a mencionar todas las cosas positivas. Entonces el cerebro genera emoción. ¿Ya? Entonces ahí tienes uno de los puntos fuertes. El segundo punto, o la segunda herramienta que les quiero regalar, es justamente algo que ya hoy en día se ha escuchado mucho más. Asimismo, más adelante probablemente podamos profundizarlo, pero es justamente el tema del storytelling. El storytelling no es otra cosa más que saber contar historias, saber contar metáforas. Ustedes que conocen nuestra oficina saben que uno de los fuertes es justamente el tema del reclutamiento que estamos teniendo. Hemos tenido algunos distribuidores como visitantes, y una de las cosas que siempre me preguntan porque yo doy una de las charlas principales cuando llegan los nuevos, totalmente desconocidos, personas que no conocemos, y les damos un discurso donde ellos tienen que quedarse, ¿no? Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta que ha sido como en común, casi siempre me preguntan, es ¿por qué tú tiendes a contar bastantes historias? ¿No? Porque yo, si ustedes escucharan el discurso inicial que yo doy, cuento muchísimas historias, muchas metáforas, muchas historias, pero el cerebro humano ama las historias, ama las historias. ¿Por qué? Si ustedes ven las pinturas rupestres, van a darse cuenta cómo las personas contaban justamente lo que querían hacer a través de dibujos, porque contaban una historia. Ustedes ven la cultura egipcia y cuentan toda su historia, obviamente, a través también de jeroglíficos. Cuando eras niño, te encantaba, no había nada más que te generara mayor emoción que tu papá o tu mamá fuera a tu cuarto y te contara un cuento. El ser humano ama historias. Por eso Jesús, cuando quería dar los mensajes más poderosos, contaba una historia, hacía una parábola, daba una metáfora, porque el cerebro humano entiende mejor cuando se lo cuentas por historia. Entonces, cuando tú quieres justamente influenciar en una persona y quieres llegar a generar emoción, primero vale la pena de que cuentes una historia. Y si a esta historia incluso lo haces más poderoso, sí, metes lo que ya te enseñamos, que es 2 cosas positivas y una negativa. Entonces, a veces me ha tocado trabajar con chicos que están tal vez pasando por temas de adicciones. Y una de las cosas que a veces ellos no logran ver es que, bueno, su autoestima obviamente es muy baja. Y una de las cosas que a mí me ayuda a conectar muchísimo con ellos es justamente de que comienzo a contarles muchas etapas de mi vida. Y entre ellas les hago caer en cuenta de que somos muy parecidos en muchas cosas y les cuento las cosas malas. Y automáticamente ese escudo de supervivencia, de defensa, ellos lo bajan. Y entonces en ese momento comienzo a hablarle todas las cosas buenas que podemos hacer, sencillamente si se deja ayudar.
Y es impresionante cómo por algo es comportamiento humano. Las personas comienzan a reaccionar de forma positiva cuando primero incluso comienzas por algo negativo. Incluso es una de las formas de llamar la atención, cuando tú de entrada comienzas por algo negativo. Ahí entra ya otro de los puntos fuertes, que es generar emoción. Ya les digo, una, con el tema de hablar de cosas positivas y negativas, no solamente las cosas positivas, y lo segundo, de contar historias. Ahora, cuando nosotros tenemos ya claro esto de aquí, les puedo asegurar de que ustedes van a poder influenciar en otras personas. Pero acá, no solamente dijimos que íbamos a hablar de las emociones, sino que también quiero que ustedes se lleven otra herramienta, que es conocer qué cosas motivan o desmotivan a una persona. Y básicamente, lo que la ciencia ya nos ha enseñado el día de hoy, es que los seres humanos se mueven básicamente por tres cosas. Se mueven o se paralizan básicamente por tres cosas. ¿Ya? Ahora se van a dar cuenta de que aunque hay muchas más emociones, son básicamente estas las tres cosas que hacen que el ser humano tome, más allá de decisiones, que tome acción. Porque si bien es cierto, las decisiones es una certeza interna que tienes, llevarte muchas veces a la acción no es lo mismo. Tú puedes estar convencido de que hacer cierta u otra cosa te va a dar buenos resultados, pero muchas veces no tienes los resultados porque sencillamente no te mueves. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué te está deteniendo? ¿Y cómo tú puedes obviamente cambiar esto? Entonces, voy a compartirles básicamente las tres razones por las que no nos movemos o nos sentimos muchas veces paralizados. Entonces, una de ellas, ya algo que la ciencia ha mostrado varias veces, es justamente que nosotros nos quedamos totalmente paralizados por el miedo. O también nos movemos justamente por el miedo. ¿Por qué? Básicamente porque el miedo es una emoción hermosa, porque gracias a ellas sobrevivimos, gracias a ella estamos vivos. Porque de no haber tenido miedo, obviamente hubiésemos salido campantes de las cavernas y probablemente ya nos hubiéramos extinguido, porque nos hubiera comido un oso, un tigre o cualquier otro animal. El tema es que el miedo, por un lado, si bien es cierto, nos protege, por otro lado también nos puede boicotear. Entonces, una de las cosas interesantes del miedo es que el miedo, ¿de dónde parte? Justamente el cerebro reptiliano. Entonces, hay tres formas de manejar el miedo en realidad. La primera es hacerle caso omiso. Decir, por ejemplo, hablemos de un miedo en común. Digamos, el hablar en público. ¿Por qué hablo del hablar en público? Porque, no sé si ustedes sabían, pero el hablar en público es uno de los principales miedos a nivel general, a nivel global. Es más, hablar en público está en primer lugar y en segundo lugar está miedo a la muerte. O sea, las personas prefieren morirse antes que hablar en público. Entonces, hablemos del hablar en público. Entonces, la primera forma de trabajar tu miedo puede ser sencillamente ignorar. Ignorar el miedo, tú dices, no, ¿sabes qué? Yo soy malo para hablar en público, así que mejor yo prefiero pasar. Y cada vez que te dicen, por favor, de unas palabras, tú prefieres mejor decir, no, yo ahora mismo no. Y prefieres mejor ignorarlo, prefieres decir, no, eso de hablar en público no va conmigo. E ignoras sencillamente la situación. Ve comparando igual el ejercicio con todos los miedos que tú puedes llegar a tener. Ya mismo vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan incluso revisar eso. La otra forma de trabajar con el miedo es pelear con el miedo. Pelear con el miedo donde sencillamente tú dices, ¿sabes qué? Mira, hablar en público para mí es una cosa que me causa muchísimo miedo y tú cada vez que quieres te lanzas incluso a hablar en público, pero tú te boicoteas mientras estás parado en el escenario y tú dices, no, me va a ir mal, me va a ir mal. Es más, tú mientras estás hablando, entonces me va a ir mal, me voy a boicotear, definitivamente voy a caer en vergüenza. Y entonces lo que hace es que tú dices, ¿sabes qué? No, definitivamente no es para mí. Y de ahí se han dado casos de personas que salen corriendo, personas... No sé si ustedes sabían, les voy a dar un dato curioso. ¿Ustedes sabían por qué existen los podios en los escenarios? ¿Ya? Porque hoy en día tú ves los podios, son súper bonitos y elegantes y ya
representan obviamente que ahí va a estar el orador. Pero tú sabes para qué los crearon realmente los podios. Los podios los crearon como un mecanismo de defensa. Porque cuando pasaba una persona a dar un discurso, a dar su oratoria, el podio le servía para protegerse en caso que la gente le comenzara a lanzar cosas. ¿Han visto eso que les lanzaban tomates? Bueno, lanzaban piedras, lanzaban tomates, lanzaban un sinnúmero de cosas. Y en algunos casos literalmente los mataban en el escenario. Recuerden que antes era mucho más normal que lanzaran piedras, ¿no? Entonces, cuando una persona entraba a dar el discurso, tenía el podio como un lugar para protegerse. Era tan normal el miedo que al día de hoy, pues ustedes ven como muchas personas luchan con esto. Pero hay una tercera forma de manejar el miedo. Y esta tercera forma básicamente es aprender a vivir con él, sobrellevarlo, ser consciente de que tenemos ese miedo. Por eso ahí está la frase que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Y es muy cierta. Te cuento básicamente por qué. Cuando tú eres consciente de los miedos, por ejemplo, si tú dices, no, mira, yo tengo miedo a vender. Yo creo que definitivamente eso no es para mí. O yo tengo miedo a... Parece mentira, pero muchas personas le hemos tenido miedo al éxito durante años. Muchas personas tienen miedo al dinero, tienen miedo al éxito. Y tú dices, no, eso no puede pasar. Pero te puedo asegurar que si te comienzas a revisar a nivel psicológico, ahí están esos miedos, solamente que no eres consciente. Entonces digo, lo primero es ser consciente de mi miedo. Entonces, uno de los secretos o de los trucos, por así decir, que tú puedes hacer para sobrellevar tu miedo es tener un miedo mayor. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo que para sobrellevar mi miedo tengo que tener un miedo más grande? Ahí viene lo interesante. Tal vez tú tienes miedo a vender. Tal vez nunca en tu vida te has ganado $10,000 en un mes. Tal vez. Entonces tú dices, no, no puedes tener $10,000 sencillamente porque tienes miedo. Tienes miedo de que eso salga mal, de que eso no es para ti. Entonces, te estás bloqueando tú mismo, te estás paralizando. Tal vez no llegas a esa meta porque tienes miedo. Entonces, el secreto está en poner tu miedo mucho más grande. Cuando tú tienes un miedo y te pones un miedo mayor, ese miedo te ayuda a superarlo. Un ejemplo, te pones a ti mismo la posta y te dices, ¿sabes qué? Me daría miedo defraudar a mi familia, me daría miedo no ser un ejemplo para mis hijos, me daría miedo no ser el ejemplo para mi equipo, me daría miedo realmente no ascender al siguiente nivel. Entonces, cuando tú te pones un miedo y literalmente haces de que este se vuelva una motivante. Ahí está el ejemplo que hemos puesto muchas veces. Tú puedes tener el miedo a las alturas, ¿ya? Puedes tener el miedo al fuego, ¿no? Y está ahí un edificio incendiándose. Obviamente, ni de loco, ni de chiste, ni así te pagaran el dinero que te pagaran, no te vas a cruzar de un edificio a otro, porque sencillamente es demasiado alto, porque hay fuego, o sea, sería ridículo, sería contraintuitivo pasarte al edificio en llamas. Pero en el edificio en llamas se encuentran tus hijos. Entonces el miedo a perderlos hace de que tu miedo a las alturas, tu miedo al fuego, queden en un segundo plano. Uno de los ejercicios primeros que nosotros debemos hacer es comprender cuáles son nuestros miedos. Ahora, hay algo que nosotros no solemos hacer muy seguido, o espero que, bueno, se lo digo porque converso con muchas personas y no lo hacen, pero es justamente el tener un tiempo para uno. Yo tengo clarísimo que uno de los tiempos más importantes es el tiempo en oración, ¿no? Ese momento que tienes tú con Dios, tú con algo superior. Ese momento es un momento muy importante. Pero igual de importante como es este momento de tener un momento tú solo con Dios, es igual de importante tener un momento tú solito, tú contigo mismo. Así sean 10 minutos. ¿Ya? Tony Robbins dice que una persona debe por lo menos darse 10 minutos al día para agradecer, 10 minutos para poder incluso visionarse cómo va a ser su día. Y dice, si no tienes 10 minutos, eso le dice en una entrevista que Oprah le hace, Tony Robbins dice, si tú no tienes 10 minutos de vida para ti, no tienes vida. Así es sencillo. Entonces, dedicarse por lo menos 10 minutos, créanme que marca la diferencia, porque cuando uno comienza a mirar hacia adentro y uno se dice, ¿sabes qué? La verdad es que no entiendo por qué estoy teniendo esos problemas con mi esposa. No entiendo por qué mi equipo comercial
no está creciendo. No entiendo porque cuando tú comienzas a hacerte este tipo de preguntas y comienzas a reflexionar solamente en ti, te vas dando cuenta de que, y eso es lo mejor de todo, todas las respuestas se encuentran en ti, ¿ya? Por eso existe el método socrático, de que sencillamente te hacen preguntas hasta poder determinar de que tú mismo saques la respuesta. Los mejores coaches básicamente se basan en eso, en ayudarte a que tú encuentres tu propia respuesta, porque todas las respuestas tú ya las tienes. Entonces, cuando tú comienzas a revisar dentro de ti y resulta que tú dices, a ver, ¿por qué no hago citas? Y comienzas a ir hacia atrás. Tú dices, no, es que no hago citas porque me da miedo pasar vergüenza. Y entonces te dices, ¿por qué me da miedo pasar vergüenza? Y ahí comienzas obviamente a escudriñarte poco a poco. Y entonces te pones un miedo mayor. Y dices, ok, ¿sabes qué? Voy a decirle a mi familia que los voy a llevar el próximo año a Disney. Y se lo dices a tus hijos. Amores, el próximo año nos vamos a Disney. Así que prepárense porque el próximo año nos vamos a Disney. Tú te acabas de poner una apuesta bien alta. En ese momento, no los lleves a tus hijos. Imagínate tú el miedo que vas a tener por dentro de sentir que les vas a fallar a tus hijos. Entonces tú dices, no, ¿sabes qué? Voy a coger mi maletín y me voy a ir. Y comienzas obviamente a trabajar en ello, Y así es como nosotros podemos sencillamente ayudarnos con el miedo, tener un miedo mayor al de nosotros. Entonces eso de ahí es uno de los puntos que paraliza o moviliza al ser humano, el miedo. El segundo punto que moviliza o paraliza al ser humano es el dolor. Y en contraste al tercer factor que moviliza o paraliza es justamente el placer. ¿Ya? Entonces vamos a hablar rápidamente de los dos y les cuento. El dolor, por un lado, es una de las cosas, como de entrada les decía, cuando algo te duele, tú en esto comienzas a trabajar. Y el dolor definitivamente o hace que tú digas, no puedo seguir en esta situación, o sencillamente hace de que comiences a quedarte en ese lugar. Y hay una historia que a mí siempre me gusta contar en esta parte, cuando hablo del dolor. Me la contaron hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que es así, es exactamente igual. Cuenta la historia de que un hombre que estaba haciendo senderismo en plena montaña estaba muerto de la sed y a lo lejos logra ver que hay una cabaña. Entonces dice, bueno, voy a acercarme, alguien tiene que haber o seguramente ahí puedo tomar agua. Entonces él comienza y llega a la casa y había un viejito justamente. Entonces dice, señor, muy buenas tardes, por favor regálame un poquito de agua. Y el señor dice, mira, aquí a la vuelta justamente hay una llave, así que tome directamente agua desde ahí. Entonces este señor se da la vuelta y hay algo particular, que ahí estaba un perro junto a la llave de agua. Entonces, mientras él tomaba agua, se daba cuenta que el perro tenía un quejido leve, donde dice... Y entonces, este señor se queda intrigado y le pregunta al viejito y le dice, oiga, ¿por qué el perro se queja? Todo el rato que yo estuve ahí estuvo quejándose. Pero no es un quejido tan fuerte, como que algo le doliera, pero ¿qué le pasa al perro? ¿Será que le duele algo? Y el viejito, que ya lo conocía, le dice, sí, lo que pasa es que donde él está sentado, en la tabla donde él está sentado, hay un clavo, pero ese lugar, él lo tiene desde que es chiquito y nadie lo ha podido sacar de ahí. Entonces por eso es que él tiene ese quejido. Y obviamente, como es natural, pues tú siempre buscando respuestas, él le dice, pero no sería más fácil de que separar o que se fuera a otro lugar. Y le dice, lo que pasa es que no le duele lo suficiente ese clavo. Ese clavo no le duele lo suficiente, por eso no se para, por eso no se mueve. Y créanme que esa es una de las mejores comparaciones de por qué nosotros muchas veces seguimos en el mismo lugar. Muchas veces nosotros seguimos en el mismo lugar sencillamente porque nuestra situación no nos duele lo suficiente. A veces te sientes ya cómodo, obviamente, con el estilo de vida que estás llevando. Obviamente ya te sientes cómodo, obviamente, con lo que estás logrando, con tu rutina en el día a día. Pero hay cositas que te duelen, pero no te duelen lo suficiente como para decir, tengo que moverme, tengo que salir de esta situación. Entonces, ahí a veces tiene que venir, a veces
por algo pasan las cosas. A veces tiene que venir algo que te sacuda. A veces, bueno, por eso dicen de que a veces las mejores pruebas Dios se las manda a sus mejores guerreros, ¿no? Y ahí uno dice, no, Dios, por favor, ya búscate otro guerrero, que yo ya, ya no avanzo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno necesita estas situaciones complicadas para darse cuenta de que uno puede salir adelante. Y todo va a ser un tema de interpretación. Hace un momento yo hablaba y les decía de que la mejor forma de tomar decisiones, pues, es sabiendo los pros y los contras. Es también sabiendo, también escuchando historias. Y aquí voy a hacer reflexión incluso en nosotros mismos. Recuerden que yo les decía que una de las cosas que quería hablar hoy día es cómo aplicar esto incluso a nosotros mismos. No solamente hacia afuera, sino a nosotros mismos. Al hablar de historias, no sé si ustedes se han percatado, pero hay una historia que ustedes la escuchan todos los días y a cada rato, y es su propia historia. Si tú te das cuenta, desde que amaneces, tú te estás diciendo todo el día, es que tengo que pagar esto, es que tengo que hacer esto, es cierto que tengo que hacer aquello, y comienzas a visualizarte muchas veces, y lo que es peor, comienzas tú mismo a frustrarte, comienzas tú mismo a veces hasta boicotearte, y lo que es peor, comienzas a contarte una historia que al final se termina convirtiendo en realidad, pero es una historia de la cual no te sientes totalmente feliz, totalmente lleno. Entonces, esa historia que nosotros contamos a nosotros mismos todos los días, es importantísimo tener claro. Entonces, uno de los ejercicios más fáciles y más poderosos es tener clarísimo cuáles son nuestros objetivos. Coge a tus hijos, conversa con tu esposa, con tu esposo y di, amor, este año me gustaría lograr 2 o 3 cosas. No te pongas tantas metas. Algo que enseña muchísimo a la gente rico es que ellos se enfocan en 2 o 3 cosas importantes y ya se les meten todito. Entonces, busca 2 o 3 cosas que realmente te muevan y di, ¿sabes qué? Esto de aquí va a ser lo que... Y lo comienzas a visualizar todos los días. Lo comienzas a visualizar todos los días y te cuentas la historia que quisieras contar. La historia que quisieras realmente que se vuelva realidad. Y entonces el dolor comienza a reducirse. El dolor comienza a reducirse y asimismo, pues, por otro lado, aumenta en cambio lo otro que moviliza o paraliza el hombre, que es el placer. El placer es una de las cosas justamente por la que nosotros terminamos entrando en alguna adicción, es por lo que amamos hacer una u otra cosa, y ya mismo eso se los va a dar como regalo. Al final les voy a dar un regalo que les voy a regalar. De los 6 modelos de neuroventas que están probados ya por la ciencia por más de 25 años, voy a regalarles uno de los primeros, uno de los más poderosos. Y básicamente se basa en que si tú puedes causarle placer a tu cliente, obviamente sin necesidad de tocarlo, ¿no? Solamente causarle placer, vas a hacer que él pueda tomar mejores decisiones. Entonces, teniendo claro esto, hay algo importantísimo y es que nosotros podemos crear placer de forma natural, porque cuando hablamos de placer, entonces comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo voy a causar placer? Entonces comienza a pensar, sabes que voy a armar una chupa el fin de semana. Y no solamente a ese tipo de placer nos referimos, sino que también me refiero a placeres que en realidad vayan a hacer que tú puedas vamos a apalancarnos, estamos hablando de comportamiento humano, así que vamos a hablar justamente de cómo ustedes pueden crear placer de forma incluso natural. Miren, cuando tú estás con tus amigos, cuando estás en una fiesta, cuando estás haciendo lo que te gusta, incluso cuando estás drogado, estas hormonas aquí, estos neurotransmisores son básicamente lo que hacen que tengas el placer que tienes. Entonces, no hay que recurrir obviamente a alguna sustancia que te cause placer, porque en realidad todas las que necesitas están dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, esta de aquí, literalmente, se conoce como el cuarteto de la felicidad. Y básicamente, ¿a qué se refiere? Miren, voy a hablarles, por ejemplo, de la endorfina. La endorfina justamente que es la hormona que reduce el dolor, que es literalmente un analgésico. La endorfina, tú puedes producirla sencillamente cuando tú haces cosas que te gustan. Cuando, por ejemplo, sales a fiestas, cuando bailas, cuando haces tu hobby favorito, tú generas endorfina. Entonces, si tú estás pasando por un momento de dolor, lo mejor que puedes hacer es bailar, lo mejor que puedes hacer es
cantar las canciones, pero obviamente estás en un momento de dolor, te vas a poner canciones que te van a hacer cortar las venas, ¿no? Vas a poner canciones que obviamente te van a hacer bailar, vas a poner canciones que obviamente te van a hacer sentir feliz, vas a poner canciones incluso cuando estés haciendo tu hobby favorito, y literalmente va a haber un efecto analgésico en ti. Incluso les cuento un tip para los que nos gusta las comidas picantes. Una de las cosas geniales, comprobado por la ciencia, es que el picante, de forma natural, generan analgésicos. Entonces, las personas que nos gustan las cosas picantes, somos mucho más tolerantes al dolor. No sé si sabían eso, pero bien. Otra de las formas de generar endorfinas, comprobado por la ciencia, es que cuando tú estás, incluso si tú estás pasando por un momento de enfermedad, se ha comprobado que se reduce hasta un 60% del dolor cuando tú tienes cerca a las personas que amas. Entonces, mira, revisan cuáles son las personas importantes y trata de pasar tiempo con ellos. Entonces, mira, eso es una forma también de, obviamente, influenciar de forma natural en ti. La dopamina, la encargada de hacernos sentir placer, ¿no? Por eso también cuando alguien consume algún tipo de droga, literalmente se siente dopaminado. Pero tú puedes generar dopamina de forma natural y de forma muy poderosa, obviamente, para sentir esa felicidad, ese placer, de forma muy natural. Asimismo, tú puedes sencillamente, por ejemplo, una de las cosas que genera dopamina es dormir, tener un descanso apropiado, es una de las cosas que te genera dopamina. Probar tus platos favoritos. Asimismo, no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, les boto otro tip de esos importantes. El cacao, para los que les gusta el cacao, y para los que no les gustan, pues les recomiendo. El cacao, por ejemplo, es una de las principales sustancias que ayudan justamente de que tú generes dopamina. Y bueno, no solamente dopamina, sino incluso serotonina, que ahorita vamos a hablar de ello. Pero el cacao, comprobado ya incluso en laboratorios, demuestra que activa las mismas zonas cuando tú estás enamorado incluso. Entonces imagínate que cuando tú te enamoras, esas zonas que se activan igual de la mano con el cacao. No tanto con el azúcar, sino más bien con el cacao. Entonces, ahí les dejo un tip. Es más, se ha comprobado cómo personas han podido salir de un estado de depresión justamente a puntas de activar estas neurotransmisores, utilizando el cacao, utilizando, por ejemplo, la dopamina natural, la serotonina, que se activa normalmente cuando nosotros tenemos un estado de agradecimiento. Por ejemplo, sentirse agradecido, créeme que descarga la adrenalina como ustedes más no se imaginan. Y la oxitocina, que es justamente también conocida como la hermana incluso de la relación, porque cuando tú generas oxitocina, cuando estás normalmente con la persona que te hace feliz, cuando tú abrazas, cuando tú eres generoso, cuando tú buscas sencillamente servir al prójimo, cuando tú meditas, todas estas cosas te ayudan obviamente a que tu estado anímico cambie. Entonces, eso como principios para que ustedes comiencen a tomar conciencia de sus miedos, de sus dolores, y obviamente aprendan a controlar el placer. Porque uno de los secretos de la vida es saber dosificar el placer. Es más, tú puedes crear cualquier hábito que tú quieres aprendiendo a dosificar el placer. Entonces, ahí tenemos dos bases súper fuertes. ¿Cómo tomamos las decisiones? Las tomamos mediante emoción. ¿Cómo podemos crear emociones? No solamente hablando de las cosas positivas, sino también reconociendo que hay cosas negativas. Y el otro punto es contando historias. Y ser conscientes de que eso también nos pasa a nosotros. Y la segunda herramienta que les di ahorita, que es justamente entender cuáles son las cosas que nos movilizan o nos paralizan: el miedo, el dolor y el placer. Y ya para despedirme, voy a regalarles lo que les había prometido, que es justamente uno de los modelos de Neuromenta, que es básicamente mi regalo para ustedes el día de hoy. Miren, este es uno de los principales modelos de Neuromenta. Nosotros compramos cuando nos sentimos cómodos, cuando nos sentimos sin miedo, cuando nos sentimos que realmente estamos haciendo, que lo que vamos a comprar, obviamente, hace estas tres cosas. Primero, reduce el miedo. Entonces, esto de aquí es uno de los principales
factores, reducir el miedo, porque como les decía, ustedes se mueven o se detienen dependiendo si tienen o no tienen miedo. Lo segundo es ahorrar energía. Y lo tercero es justamente causar felicidad. Ahora, poner esta ecuación va a hacer de que el que está enfrente de nosotros entre en un estado de confort y obviamente pueda comprar. ¿Cómo funciona básicamente esto? ¿Cómo reducimos los miedos? ¿Cómo reducimos los miedos, por ejemplo? Déjeme pensar en un ejercicio más práctico. Por ejemplo, voy a hablar de algo mucho más genérico. Por ejemplo, digamos que tú estás vendiendo un carro. Entonces, la otra persona, cuando va a comprar un carro, pues lo primero que tú debes hacer, obviamente, es saber cuáles son sus miedos. Y aquí viene uno de los principales puntos de todo buen vendedor, que es tener información. Entonces, lo primero es tener información. Saber para qué quiere el carro. Y vas detectando justamente cuáles son sus miedos. Entonces, por ejemplo, puede ser sus miedos o sus dolores. Por ejemplo, puede ser un dolor de él que dice, no, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de no poder llevar a mis hijos a todos lados. Estoy cansado de yo no poder irme de viaje con mi familia. Estoy cansado de aquello y lo otro. Entonces, en ese momento, tú ya detectaste el dolor. Entonces, en el momento en que tú vas a dar tu discurso de ventas, tú tienes que ser consciente que tienes que reducir su miedo, tienes que reducir su dolor, tienes que ahorrar la energía. ¿Por qué ahorrar energía? Porque el cerebro, créanme que trabaja a una frecuencia sumamente baja. Estamos hablando de que trabaja más o menos como en 12 kHz. Y el cerebro realmente, entre menos energía tenga que ocupar, siempre va a optar por la respuesta más rápida. Entonces, uno de los trucos para que tú vendas más es que cuando tú hagas tu discurso de ventas, normalmente le demuestres cómo con tu producto va a ahorrar energías, va a reducir sus miedos, sus dolores, y vas a aumentar el placer. Y tú decir cómo. Entonces, por ejemplo, en este mismo ejercicio le decimos al cliente, bueno, te cuento de que la ventaja que vas a tener con este carro, Luis, es que con este vehículo vas a poder movilizarte tranquilamente, sin preocuparte ya por estar pendiente de que consigas o no consigas taxi, sin preocuparte de que tus hijos se sientan inseguros. Y lo mejor de todo es que vas a ahorrar mucho más tiempo de todo lo que has estado viviendo hasta ahora. Y lo que es más, Luis, con esto tú podrás tener momentos inolvidables con tu familia. Si te das cuenta, hablamos de cómo iba a ahorrar energía, porque obviamente ya no va a tener que estar buscando taxi, ya no va a tener que estar buscando justamente incluso perder tiempo. Hablamos también de que ahora con esto va a poder, ese dolor que tenía de no saber cómo llevar a sus hijos, a su familia, ese dolor que tenía de no poder viajar, se lo mencionamos. Y al final le decimos, y lo mejor de todo esto, Luis, es que vas a poder tener momentos inolvidables con tu familia, vas a poder conocer nuevos lugares, comenzamos a crearle placer en su mente, comenzamos a activar justamente estos neurotransmisores de placer y el cliente finalmente dice, ¿sabes qué? Me siento cómodo con esto. Y es ahí cuando el cliente decide tomar acción. Y bueno, esto como les decía, se los regalo como un obsequio, porque hay otros modelos más de neuroventas que tal vez más adelante podamos hablarlo, pero básicamente esos son los principales. De todas formas, para mí ha sido un placer enorme poder estar con ustedes. De verdad disfruto mucho por servir. Mi querido Lucho, muchísimas gracias por tu tiempo. Un aplauso para Luis. Estamos aquí en un grupo, en una oficina. Mandamos un cordial saludo a ti, a este equipo en la ciudad de Guayaquil. Visiten los canales de Majestic Network Escuela de Negocios, por favor. Ahí hay mucha información. Estará la charla de Luis Machado también para repetir y aprender. Luis, que tengas una excelente mañana. Equipo querido, penúltima semana, cierre de ventas. Así es que a presionar, ¿verdad, Luis? A trabajar full. A presionar durísimo. Este mes hay que aprovechar los puntos dobles, hay que sacar el provecho. Los puntos dobles hay que sacarle provecho. Que Dios los bendiga. Una espectacular semana, mi querido equipo de Ecuador y Colombia, y que gane Ecuador el jueves, ¿sí o no? Seguro que sí. Chao, chao, gracias. Chao, amigos. Cuídense, que Dios los bendiga a todos. Un abrazo para ti. Luchito.